Llegó la hora de que le demos la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Magda, ¿cómo estás? Quiero saludarte, ¿cómo estás? Te saludo como siempre. Contento de que me invites a este espacio, a esta mesa de análisis que vamos a iniciar a continuación. Así es, si me permites, también sumamos a Juan María Naveja para entrar de lleno en la discusión. Mi querido Juan María, feliz inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magda? Raúl, qué gusto saludarlos, saludar a la audiencia de Mega Noticias. Creo que hoy no va a haber discusión, creo que va a haber unanimidad, mi querida Magda. Oye, es que sin duda hay tema, Juan María, Raúl. Justamente según los datos de la Auditoría Superior de la Federación, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto, recuerdan, del aeropuerto de Texcoco, era aproximadamente 331,996,517 pesos. Lo pongo sobre la mesa porque resulta que esta mañana el presidente desde Palacio Nacional aseguró que están mal estos datos, esta cantidad de dinero y que, bueno, se está exagerando con la cifra. ¿Les parece si lo escuchamos? Están mal sus datos. Yo tengo otros datos. ¿Qué nos dices de esto, Raúl? ¿Están mal los datos o qué está pasando? Porque de pronto parecería que el presidente pues no tuviera esta radiografía completa. Bueno, a ver, gracias Magda, Juan María, ¿cómo estás? Saludo. A ver, tiene muchas aristas, desde luego poniéndole los matices necesarios. Bueno, para el presidente todo tiene otros datos. Él tiene los otros datos que son los verdaderos para él, son los importantes para él. Lo que hagan los organismos especializados como la auditoría, pues pareciera que no es importante. Ya lo has hablado a lo largo de tu espacio con el exauditor de la Federación, también con algunos expertos de México Evalúa, sí, y estamos viendo este tercer reporte del año fiscal 2019. Y si bien hay oportunidad, tienen todavía espacios, días para poder hacer aclaraciones pertinentes, presentar documentación que pueda de alguna forma aclarar muchas de las dudas que la Auditoría Superior, los especialistas tienen al respecto. Sí, la verdad es que, bueno, sigue preocupando que se tengan los otros datos. Y es que todo lo que no sea conveniente para el actual Ejecutivo, para el actual gobierno, pues hay otros datos que son los que él considera. Me parece muy delicado lo que ha dado a conocer la Auditoría Superior de la Federación a través de este informe, con el Tren Maya, con Dos Bocas, con el aeropuerto de Santa Lucía, con mucho del gasto que de alguna forma se ha dado y que, bueno, pues son miles de millones de pesos. Y sobre tu pregunta en concreto sobre el tema del aeropuerto, bueno, hay que recordar que este aeropuerto de Texcoco fue anulado con una asamblea popular que hizo el presidente antes de protestar como presidente de este país. Y esto, bueno, pues de alguna forma simplemente quedó de manifiesto que él tenía una idea diferente y en aquel momento, lo recuerdo muy bien, lo platicamos tú, yo y Juan María, hablamos de los símbolos que significaba cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo importante que era para el presidente a pesar de que no hay una sola carpeta de investigación, no hay un solo corrupto que se haya señalado, que fue la razón de la cancelación del aeropuerto de Texcoco de la Ciudad de México. Así es que me parece que tiene muchas aristas y preocupante que, bueno, este órgano fiscalizador, pues sea de alguna forma minimizado en sus reportes solamente del aeropuerto y si quieres ahorita abordamos otros temas, Magda. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Juan María, era una reacción esperada por parte del presidente y aquí saco a colación también algo que nos decía Roberto de la Rosa hace unos momentos en la entrevista. Nos mencionaba que después de este tiempo que tienen para poder aclarar estas observaciones que ya hizo la auditoría, pues 1 de cada 10 terminan confirmándose. Entonces, verdaderamente estaremos hablando de una reducción bastante significativa de esa cantidad de dinero observado. ¿Qué nos dices, Juan María? Bueno, mira, es que yo lo he sostenido desde hace mucho tiempo. La ignorancia de López Obrador es monumental, es en todas las áreas. Hoy decía, por ejemplo, es que aclaren. No, la auditoría te exige que aclares tú. Tu gobierno es el que tiene que aclarar. Esto, Magda, históricamente, la Secretaría de Hacienda por allá por los 70 era la que determinaba los gastos, auditaba y autorizaba.
Después con Miguel de la Madrid se crea la Contraloría y afortunadamente posteriormente se crea esta Auditoría General de la Federación, Federal de la Federación. Tú has dicho algo muy cierto, Magda. Vienen los tiempos para tratar de demostrar en qué gastaste, justificar. Esto lo vemos con los estados todos los años. Y una vez que te dicen, es que no hemos mandado la justificación de tales gastos. En el caso del aeropuerto es otra cosa, porque aquí lo que sucede es que se gastaron, aquí ya se gastó, Magda. Este dinero, Raúl, tú lo sabes perfectamente, este dinero ya se canalizó porque se indemnizó a aquellas personas que ya habían invertido en el aeropuerto, que ya iba casi al 40% de su desarrollo. Los desvíos o la falta de explicación en la CONADE, en servidores para la nación, en todas las otras áreas que mencionaba Raúl ahora, se podrán analizar. El aeropuerto en Reino y son 331 mil millones de pesos en los que se han tenido que gastar para indemnizar. Y esto entra en una de las varias áreas en donde se van acumulando decisiones de este gobierno que se han tomado sin haber pensado en el costo que le significarían al país. Por ejemplo, que si los cambios en PIB, PAS y todo eso, que fue comprado sin la autorización, sin que estuvieran etiquetados todos esos presupuestos, Magda. Que hay parte de lo que nos decía Juan Manuel Portal es que el presidente está adelantándose un poco, ¿no? Que verdaderamente se tiene que esperar a que se presente verdaderamente todas estas justificaciones para poder determinar si hay una exageración o no con los montos que se están presentando. Y retomo lo que nos mencionaba Roberto, ¿no? Nos dice, bueno, pues es que ahí también falta aclarar qué tipo de auditoría fue para que verdaderamente sepamos realmente cómo está este movimiento ahí en el antiguo aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, aquí hay otra pregunta que cabe, Raúl, ¿hacia dónde vamos? Y lo pregunto porque, bueno, ahora estamos conscientes, falta todavía por aclarar y eso vamos a dejarlo un poco de lado, pero ¿hacia dónde vamos cuando estemos considerando que se eliminaron los fideicomisos y que ahí se advirtió que ese dinero pues puede ser usado un tanto con opacidad? Estamos viendo también que sigue en stand-by, pero está presente todavía esa propuesta por parte del Ejecutivo para la eliminación de los organismos autónomos. En fin, todo esto nos da una fotografía que puede resultar un tanto preocupante para este 2021, Raúl. Muy preocupante, muy preocupante. A ver, sí, los tiempos tienen que recorrer, los tiempos tienen que pasar, tienen primero 30 días para que puedan de alguna forma solventar algunas de las observaciones, pero, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación también son de las cosas que tendríamos que de alguna forma mejorar, y hablo como una área de oportunidad, como se dice ahora, ¿sí? Porque hoy la Auditoría Superior de la Federación todavía tiene pendientes de cuentas públicas del 2014, del 2015. ¿Sí? Y este es el tercer informe del año 2019, como ya habíamos comentado. Pero a ver, hay cosas que no se van a poder solventar y que simplemente forman parte de la opacidad de este gobierno para muchas de las acciones. Una de ellas, por ejemplo, es los proyectos del Tren Maya, Magda, que están marcados por la auditoría. No existen los proyectos, ¿sí? El Fonatur y este fideicomiso de turismo, que se ha utilizado esos recursos para poder realizar este proyecto del Tren Maya, ¿sí? Sin mayor estudios, sin impactos de estudio ambiental, porque no existen, porque para el presidente la lógica no era la protección ambiental, sino de alguna forma iniciar con una obra que pueda traer empleos para esta parte de la República Mexicana. Ya lo decías, esta cuenca del Istmo de Tehuantepec, las líneas de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, también es exactamente lo mismo. Dice la Auditoría Superior en alguna de sus páginas de este amplio documento que no hay estudios de los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, no existen, del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, hay mucha información que no se va a conseguir porque no hay. Así es, porque fue reservada, como todos sabemos, muchos de los aspectos que donde participa especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional está reservado por cuestión de seguridad. Sí, entonces muchos de estos elementos que hoy quedan en evidencia en este reporte de la Auditoría Superior de la Federación, sí, va a ser difícil que sean solventados, amén de los recursos, del dinero
y que, bueno, hoy vemos que este costo que se había minimizado del aeropuerto de la Ciudad de México, como 100,000 millones de pesos la pérdida, cuando se habla de 331,996. A ver, no hay forma, Magda, de darle la vuelta a este tema. Lo que es preocupante, no solamente, y también hay una acotación, un apunte de la Auditoría Superior de la Federación, es que se asustó a la inversión. Se asustó a la inversión privada a partir de esa decisión del 2018 y que ya se ejerció en el 2019, sí, la falta de inversión privada en México es evidente. Y esto no solamente a partir de la pandemia, sino desde antes de la pandemia. Y son cosas que no podemos olvidar de los efectos de la economía, que es un desastre por la pandemia, pero desde antes ya no crecíamos. Entonces, todos estos son elementos que tienen costos adicionales. Que se van generando, Raúl. Y costos. Así es. Así es. Y eso me lleva ya a poder concluir contigo, Juan María. ¿Están a tiempo de corregir el rumbo por parte del gobierno federal? ¿Y cuál es el reto que hoy están enfrentando entonces? Prácticamente en todas las áreas se puede echar marcha atrás, pero tú te imaginas al presidente López Obrador diciendo que siempre no va a Santa Lucía y que se regresa al proyecto de Texcoco, pues creo que sería algo inusitado y realmente inverosímil. En este mismo caso, fíjate, Raúl hablaba de lo del Tren Maya, pero no hay permiso para la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía, ni siquiera un permiso en ese terreno. Y por lo que toca a este mismo caso del aeropuerto, ¿ya pensaron ustedes que se gastaron los 300,000 millones de pesos que dejó el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto para gastos de emergencia y no para cubrir lo que está costando cerrar el proyecto del aeropuerto de Texcoco? Porque aquí, miren, hay una gráfica muy interesante. Te estamos perdiendo, Juan María. Qué desafortunado. Nos estaba comentando de esta gráfica acerca de el dinero que justamente se está observando en esta auditoría de lo que nos costó la cancelación. Vamos a ver si ya te tenemos nuevamente, Juan María. Sí, les hablaba de una gráfica que publica el periódico El Economista, en la cual habla de gastos erogados en el año 19, 163,541, y te va desglosando cada uno de los renglones hasta completar los 331,000 millones. Esto, vuelvo a señalarlo, esto ya se gastó. Esto, aunque lo quieras justificar, no tiene una explicación, porque como dice Raúl, el daño es severo. La caída de la inversión fija bruta, eso fue del 11%, Magda, Raúl. Y con esto de la nueva iniciativa preferente del presidente de la República, se está inhibiendo todavía más la posibilidad de la inversión. Se está echando para atrás la posibilidad de que lleguen inversiones para las energías renovables y sobre todo para compromisos que ya tenía el país. Híjole, yo nada más me quedo pensando que con ese dinero en medio de la pandemia se podrían haber hecho tantas cosas, tantos apoyos que verdaderamente se requerían en estos momentos para los pequeños empresarios. En fin, muchísimas gracias, mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto. Raúl, te cedemos el espacio, ha sido un gusto compartir contigo como cada tarde. Nos vemos mañana a la 1 y recordarles el uso del cubrebocas. Gracias, Magda, gracias, Juan María. Efectivamente vamos a continuar informando, vamos a hablar